la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero tome a mi
Dios les bendiga, amados hermanos, en este glorioso domingo de resurrección. Qué maravilloso es que la iglesia pueda celebrar el hecho incontrovertible de que Jesucristo vive. Jesucristo está en su iglesia, pero también está sentado a la diestra del Padre. Y en este precioso día celebramos con gozo las buenas nuevas, que Jesucristo está vivo y con nosotros. Te invito a leer un pasaje muy conocido, estoy en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. El tema es la imposibilidad de la resurrección. La imposibilidad de la resurrección. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, qué precioso es poder celebrar el hecho de que tú vives, de que tú resucitaste entre los muertos, que después de aquella horrenda crucifixión y aquella cruenta muerte, lo imposible se hizo posible. Y Señor, con tu resurrección, nosotros también renacimos contigo una esperanza viva. Dice Pedro en su carta, y es verdad, Señor. Así que te pido por mis hermanos que están escuchando este mensaje, los amigos que están escuchando este mensaje, que a través de tu palabra nosotros recibamos luz, verdad y fortaleza. Y que tú nos llenes de fe y de nuevos bríos para seguir adelante en medio de estos días difíciles que nos han tocado vivir, con la antorcha, la lámpara de tu presencia en nosotros y con nosotros. Y el conocimiento de que no solamente tú estás con nosotros y en nosotros, tú también estás por nosotros. Bendice tu palabra, Espíritu de Dios, y llévate la gloria, amado Cristo, por lo que vas a hacer en esta hora. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén, amén. Charles Colson, que fuera uno de los consejeros presidenciales, dijo en una ocasión que él estaba convencido de la resurrección de Jesucristo y el escándalo de Watergate era su evidencia. Si ustedes recuerdan en la historia, en la década de los 70 hubo un gran escándalo en Estados Unidos porque capturaron a 5 ladrones que entraron a las oficinas centrales del partido opositor en medio de una campaña de elecciones. Y por supuesto el partido opositor del entonces presidente Richard Nixon los atraparon, estalló el escándalo y resultó en la caída precisamente del presidente Nixon y todos sus asesores, entre los cuales se encontraba Charles Colson. Y Colson decía, él estaba seguro que Cristo había resucitado porque él decía: nosotros éramos 12 asesores presidenciales, lo más importante, y nosotros no pudimos mantener un secreto por 3 semanas. No pudimos guardar una mentira por 3 semanas. ¿Cómo es posible, decía él, que 12 otros hombres, los apóstoles, pudieran agarrarse de una mentira, si hubiera sido mentira, por más de 40 años? No solamente 40 años, sino que ellos estuvieron dispuestos a ser torturados, perseguidos y la mayoría martirizados por esa verdad si hubiese sido una mentira. Entonces él decía, no hay manera, decía Colson, que yo no crea que Jesucristo se levantó entre los muertos. Y cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento estuviera de acuerdo con él. Porque la resurrección de Jesucristo
fue un evento totalmente inesperado de parte de aquellos que le amaban. Mira lo que describe el pasaje que hemos leído. María Magdalena, y sabemos por los otros 3 evangelios que no fue sola, otras Marías fueron con ella, incluyendo Salomé, mujeres que madrugaron en la mañana del domingo para ir hasta el sepulcro de Jesús y atenderle. Si tú recuerdas, Jesucristo murió en la puesta casi cuando se ponía el sol del día viernes, cuando comenzaba el día de reposo. Y por supuesto eso nos dio suficiente tiempo para que, guardando la ley del día de descanso, las mujeres pudieran embalsamar y atender el cuerpo de Jesús. A pesar de que hombres ricos como José de Arimatea, que había prestado su sepulcro, y Nicodemo, que había comprado más de 100 libras de especia para hacer este tratamiento de embalsamiento y un tratamiento ceremonial muy riguroso, como no hubo tiempo para hacerlo, las mujeres se fueron cargadas y tristes. Pero ellas se propusieron que a primera hora, tan pronto acabar el día de descanso, y cuando tuvieran luz, ellas iban a ir al sepulcro, iban a concluir su tarea de amor. Pero enfrentaban el desafío de que la tumba había sido sellada. Si tú recuerdas, las tumbas de ese tiempo era una cueva, y al frente de la cueva había una gran roca circular que ellos movían sobre una ranura de manera descendiente, de manera que al rodar la piedra quedara ahí con un freno sellando la tumba. Si ellos te lo recuerdan, la palabra dice que los judíos habían ido a los romanos y le habían solicitado a Pilato que pusiera una guardia romana y sellaran la tumba oficialmente. Y él había estado de acuerdo, había asentido y lo había hecho. Entonces las mujeres van quizás pensando, si la guardia todavía está ahí, nos pueden ayudar a remover la piedra, y si no está la guardia, ¿quién nos va a ayudar? No tenemos idea. Pero ellas madrugan en la 4ª vigilia de la noche. Los judíos veían 4 vigilias en cada noche, cada una de 3 horas, empezando desde las 6 de la tarde, 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana, y la 4ª vigilia, que es cuando ellos van, era entre 3 y 6, hasta las 6 de la mañana. Así que antes que saliera el sol, estas mujeres, todavía sufridas y laceradas por el dolor y la pérdida de Jesús, van hasta la tumba para hacer esta labor de amor. Para sorpresa de ellas, encuentran algo inesperado. No solamente la guardia romana no está por ningún lugar, la piedra está volcada a un lado, la tumba está abierta, y ellos se preguntan qué ha pasado aquí. Cuando se acercan y entran, la tumba está vacía. El cuerpo de Jesús ya no está allí. Y aquí es donde nos dice que algunas de ellas corrieron a decirle a los discípulos lo que había pasado. Y lo interesante es que, y esto es lo interesante, los discípulos van a venir corriendo. O sea, el tema es el evento de la resurrección fue totalmente inesperado. La resurrección de Jesucristo, nadie esperaba que Él muriera. Si tú ves a los discípulos que vienen corriendo, tú encuentras allí a Pedro y a Juan. Pedro en sus 40, Juan en sus 20, fácilmente Juan llega primero, pero al entrar y bajar a la tumba, mira, pero no entra. Hasta que finalmente llega Pedro, quizás adiante, y él no se para, impulsivamente entra hasta allí. Y ven todos los mantos, incluyendo el sudario, que están doblados y acomodados. Pero ellos ven que están allí, pero absolutamente no está el cuerpo. Y la consternación y el asombro no se dejan esperar. La pregunta es, ¿dónde está el cuerpo? ¿Quién se lo ha llevado? Seguramente algunos discípulos desconocidos, o los romanos, o los judíos. ¿Quién? Y eso ha creado toda una polémica, y por supuesto se han escrito libros enteros en defensa de la resurrección de Jesucristo, mirando todos los argumentos en pro y en contra. Y la pregunta era la motivación. ¿Quién tenía algo que ganar con la desaparición del cuerpo? Pero obviamente, cuando se analizan todos los detalles, el resultado es que nadie tenía que ganar. Los romanos no querían hacerlo, los judíos no querían hacerlo, y los discípulos tampoco deseaban hacerlo, porque crearían una mentira que era imposible de sostener. No solamente eso, ellos están buscando el cuerpo de Jesús. Y eso nos presenta a nosotros una escena
que realmente es contradictoria de la noción popular nuestra del día de resurrección. La mayoría de las personas piensan que el día de la resurrección fue un día maravilloso, donde los discípulos fueron y se dieron cuenta que Jesús no estaba en la tumba. Él empezó a aparecerse y ya eso fue pura celebración desde el mismo primer momento. Y todos los discípulos celebraron y fue un día de gran gozo y alegría para toda la iglesia, pero eso no es lo que nos dice la palabra. El día más sombrío fue posiblemente después del sábado, después del dolor y la pérdida de haber visto a Jesús experimentar una muerte cruenta el día anterior. Los discípulos están deprimidos, ensimismados y atemorizados. Pero ahora la consternación, el asombro y la confusión van a reinar durante todo ese primer día hasta la noche. De hecho, ellos no van a saber qué están pasando, porque ellos no esperaban que Jesús resucitara. Ellos sabían que la crucifixión era un método que era tan terminal, preciso, que nadie sobrevivía una crucifixión. Los persas la habían inventado, pero los romanos la habían perfeccionado. La muerte era inevitable, inexorable cuando a ti te crucificaban. No había manera de escape. Estaba diseñada para que una persona muriera. Nadie sobrevivió a una resurrección. Si tú sumas a eso todos los castigos que Jesús recibió, la debilitación, la pérdida de sangre, todo lo que Jesús había pasado, tú sabes que era imposible para él también haber resucitado. Imposible para él haber sobrevivido esa crucifixión. Los discípulos no lo esperaban. Por esto este evento saca a todos de quicio. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Y la impotencia de cómo lo vamos a saber cuando nosotros mismos estamos escondidos de manera clandestina, evitando que los líderes religiosos no nos arresten, si es que han decidido, después de la muerte de Jesús, venir tras de nosotros. Así que como tú puedes ver, la resurrección era lo menos que ellos esperaban. Algunos han dicho en sus teorías de explicar lo imposible, que seguramente lo que los discípulos sufrieron fue un evento de alucinación, que sencillamente ellos todos alucinaron que vieron a Jesús, que colectivamente ellos tuvieron esta experiencia, seguramente empujada y compelida por las experiencias de otros, pero que todos tuvieron la misma experiencia. Pero expertos psicólogos nos dicen que las alucinaciones no son eventos colectivos, es algo muy individual. Un reconocido psicólogo ha sido citado, que él decía, entrevistado por Lee Strobel, una persona que había sido agnóstica y que vino a la fe en Cristo cuando miró la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Es interesante que esta persona dice, el psicólogo dice que 500 personas hayan tenido la misma alucinación sería un milagro mucho más grande que el que Cristo se levantara entre los muertos. Entonces, eso te lo dice todo. No tiene sentido. Si eso es cierto, entonces, ¿qué podemos pensar? Bueno, sigamos mirando la historia, porque la resurrección de Jesucristo no solamente fue un evento inesperado, fue un evento transformador. Lo que tú vas a ver en lo que sucede en la vida de estos discípulos es maravilloso. Tú ves a María, si tú sigues leyendo el pasaje, tú te das cuenta de que María se va a ir llorando al sepulcro después que le han avisado, los discípulos han venido, han mirado, ella sigue llorando, pero en unos momentos después ya va a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Ella lo va a mirar y va a pensar que es el hortelano, el señor que cuidaba el sepulcro, el jardín, en esa área, y le dice, va a correr a él y le va a decir, te lo llevaste donde lo pusiste, y ahí es donde Cristo se le va a revelar y le dice, María. Y la respuesta de ella va a ser, Raboni, maestro, eres tú. Y ahí es donde ella se va a dar cuenta, va a querer prendarse de él, va a querer agarrarse de él, y él va a tener que decirle, no me agarres, todavía tengo que ascender al cielo. Le va a dar instrucciones para que se la lleve a los discípulos. Para ella, ese encuentro con Jesús va a ser transformador. No solamente eso, cuando ella llega y lo dice, los discípulos no lo van a creer.
De hecho, hay un escepticismo, una incredulidad impregnada en el corazón de ellos, pero que está basado en el hecho irrefutable de que la gente que se muere no resucitan. Y aquellos que resucitan, Jesús mismo los había resucitado. Pero ¿quién iba a resucitar a Jesús si él mismo estaba muerto? Entonces, para ellos la muerte de Jesús es un evento que para ellos es un evento impactante, pero ahora la resurrección de Jesús va a ser un evento transformador. Porque cuando ellos empiezan a llegar los reportes y los informes de otros discípulos que van a tener encuentros con Jesús, como dos de ellos, Cleofas y el acompañante, que van a ir camino hasta el pequeño pueblo de Emaús, y allí van a tener un encuentro con el Cristo resucitado y van a volver corriendo esa misma noche a decirle a los discípulos, Él vive. Y esos informes y reportes van a llegar, haciendo que los discípulos entonces estén todavía mucho más confundidos, queriendo creer, pero no pudiendo creer. Pero mira esto, tarde o temprano Jesús va a venir. Y Jesús se le va a aparecer a ellos, allí mismo en aquel aposento alto. Y allí Jesucristo les va a decir, paz a vosotros. Y ellos van a quedarse asombrados, Jesús los va a invitar. Y les va a decir, vengan, pongan sus dedos, miren mis heridas, miren mis cicatrices. Sí, fui yo el que murió. Y los discípulos van a quedar estupefactos. Pero lo más interesante de todo es que cuando Jesús se aparece, no hay un dejo de reproche, ni de condenación, ni de regaño en sus labios, ni en su mirada. Los discípulos que lo habían abandonado en el jardín de Getsemaní, los discípulos que habían huido por sus vidas y lo habían dejado atrás. Discípulos como Pedro, que había jurado que él nunca abandonaría ni negaría a Jesús, pero que había fracasado. Cuando todavía el manto de vergüenza y de fracaso y de dolor está sobre ellos, Jesús se acerca a ellos y le quita ese manto de tristeza y le da un manto de gozo y alegría, como profetizaba Isaías. Y de pronto estos discípulos son impactados, se alegran, son inundados de gozo y de alegría. Es interesante que ese evento fue transformador para todos ellos. Estos discípulos estarían convencidos de la resurrección de Jesucristo porque fueron testigos oculares de ella. No es porque nadie se los contó, ellos lo vivieron. Y ellos tienen la fuerza y la convicción del que lo ha vivido. Y estos discípulos estarán dispuestos a todos, anclando su vida a esa verdad irrefutable. Algunos de ellos van a morir martirizados en lugares remotos. Se van a tomar el riesgo de irse a los confines del mundo. Algunos van a morir en la India, otros van a morir en otros lugares, en Persia. Pero nota esto, lo van a hacer con el convencimiento de que Cristo es una realidad viviente, porque ellos vieron al Cristo resucitado. ¿Cómo tú y yo podemos estar convencidos de que Cristo es resucitado? Algunos dicen y preguntan, ¿puede acaso la ciencia, podemos probar científicamente la resurrección de Jesucristo? Y la respuesta es que no es posible, porque el método científico es muy limitado para poder probar. Científicamente tú no puedes probar que el cuerpo que está en la tumba de George Washington era precisamente George Washington. No hay manera de probarlo. Hay otros métodos que son más favorables para demostrar evidencias. Y uno de ellos es el método histórico. Bueno, si hay testigos que enterraron a George Washington en esa tumba, si hay testimonio de que esa tumba estaba protegida, si hay testimonio y escritos, entonces sí podemos probar la realidad de que aquí está enterrado George Washington. Pero tenemos que descansar en la evidencia histórica. Y la ciencia puede ayudar, pero tiene que estar amparada bajo el testimonio histórico, ¿no es cierto? Es la única manera de probar la historia. Tenemos que usar evidencias históricas. Y eso es lo que muchos autores cristianos, interesante, ha habido toda una gama, una plétora de autores cristianos, muchos de ellos, en su mayoría abogados, que se fueron a estudiar
la evidencia de la supuesta resurrección de Cristo, muchos de ellos con la intención de mostrar que era un fraude. Y ellos de pronto, al ver toda la evidencia histórica, quedaron convencidos de que la evidencia era cohesiva, era congruente y era fehaciente. Entonces ellos no les quedó otro remedio que decir, no, yo no puedo probar que esto es una mentira, porque toda la evidencia histórica está ahí, está el testimonio de los testigos, el testimonio de la historia, y todo eso es innegable. Y hombres como él, varios de ellos como Frank Morrison, Josh McDowell, Lee Strobel, Lew Wallace, el famoso general sureño, todos ellos dejaron en sus escritos, y hay muchos más que después de haber estudiado todos los elementos históricos, era innegable que Jesucristo no solamente había sido un personaje histórico, sino que la evidencia tiende a indicar que Él resucitó entre los muertos, y tú puedes leer sus libros, o ver sus programas, o sus películas, o sus videos que han hecho. Pero lo cierto es esto, ellos se dieron cuenta de que Jesucristo había resucitado, y cuando ellos buscaron conectarse al Cristo resucitado, sus vidas mismas fueron transformadas. Lee Strobel, que escribió el libro El caso de Jesús, donde él presenta evidencia a favor de la resurrección de Cristo, él mismo fue transformado. Él era un agnóstico casado con una mujer que se había entregado a Cristo, y su hijita de unos 9 años oraba por él, pero él era un hombre, un escritor secular, trabajaba para el Chicago Tribune, un periódico norteamericano en la ciudad de Chicago. Y él no quería saber, pero cuando él vio que su esposa se metía y se adentraba más en la vida cristiana, en la religión cristiana, decidió estudiarlo para mostrarle a su esposa que se está metiendo en el lugar equivocado. Y mientras más él estudiaba y leía los escritos de hombres como C.S. Lewis y estudiaba las evidencias históricas de la resurrección, él siendo un escritor y un hombre objetivo, mirando la evidencia, él también llegó a convencerse. Y él mismo aceptó a Jesucristo. Y lo interesante es que un día la niña fue donde la mamá y le dijo, mira mamá, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero tener lo que papito recibió, mi papá, Lee Strobel, porque desde que él le entregó su corazón a Cristo, él es un hombre diferente, él ya no grita, él ya no pelea, él ya no hace las cosas que hacía antes. Yo quiero lo que papá tiene. Y ese día glorioso, sus padres llevaron a su hijita a los pies de Cristo. Porque Cristo es real, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Y si Jesucristo no ha resucitado, dicen algunos cristianos, decía Pablo, si Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos, vana es nuestra fe. Jared Wilson, un escritor, decía, si la resurrección no es verdad, deberíamos irnos todos a la casa. La religión es un pésimo pasatiempo. Si Cristo no ha resucitado, entonces es una pérdida de tiempo. Pero porque Cristo resucitó, y esa es una verdad incontrovertible, entonces tenemos que ver las consecuencias de su resurrección. Si Jesucristo realmente se levantó entre los muertos, como dice la palabra, y estos cientos de testigos dieron testimonio de haberlo visto, haber compartido con él, y la evidencia es tan fehaciente, entonces, si Jesús se levantó entre los muertos, todo lo que él enseñó es verdad. Tenemos que volver a mirar las enseñanzas de Jesucristo porque tiene la fuerza de su resurrección. Entonces tenemos que darnos cuenta que Jesucristo no es meramente un maestro moral. Él era realmente todo lo que él dijo que era. Y él dijo que él era el Hijo del Dios viviente, que su muerte era por nuestros pecados, que su resurrección era para darnos una nueva vida. Todo lo que Jesús enseñó acerca del cielo y del infierno es verdad. Todo lo que Jesús enseñó acerca de sus principios morales de la vida es verdad. Y todos nosotros estamos parados en el mismo lugar que los que oyeron a Jesús quedaron parados cuando al final del Sermón del Monte les dijo, ¿qué vas a hacer con lo que te estoy enseñando? Vas a ser uno de 2 edificadores. Si tú crees y obedeces lo que yo digo, serás como un edificador que edifica su casa en la roca sólida y cuando vienen las tormentas de la vida se sustenta y se sostiene porque están paradas en un fundamento sólido. Pero si tú desechas lo que yo estoy diciendo, si tú no edificas tu vida sobre mi verdad y la rechazas, entonces tú estás edificando sobre la arena. Y tarde o temprano van a venir los ríos y las crecientes, las tormentas de la vida, y va a llevarte cuesta abajo en su cauce, porque
tú has edificado sobre lo que no es verdad. Entonces, eso nos lleva a mi punto final. Si Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces la resurrección de Jesucristo es una puerta abierta. Es una puerta abierta para ti y para mí poder entrar a una nueva relación con Dios, a una nueva comunión con Dios que no pudiéramos tener sin la resurrección de Jesucristo. Algo significativo sucedió el día que Jesús murió. Dice que cuando Él expiró su último suspiro, Él dijo, consumado es. La expresión tetelestai significa la cuenta ha quedado saldada. Todo ha sido completado. Estamos acabados con la obra. No hay que añadirle más, no hay que sustraerle, es perfecto lo que se ha hecho. Y Jesús dijo esa expresión, y cuando Él dijo esa expresión y murió con su último suspiro, dice que aquel gran velo que separaba, un velo grueso, que separaba el lugar santísimo del resto de las habitaciones del templo, el lugar santo y todo lo demás. Allí en el lugar santísimo es donde los judíos decían que estaba la presencia manifiesta de Dios. Y nadie podía entrar ahí porque era un lugar tan santo que ningún pecador podía entrar. Por eso estaba ese pesado manto como una cortina que lo separaba. Solo una vez al año el sumo sacerdote, después de haberse santificado y purificado y lavado muchas veces, podría entrar con la sangre, después del mismo habérsela puesto, la sangre del cordero, para presentarla ante el altar, el arca del pacto, ponerla frente al altar y de esa manera adquirir el perdón por los pecados de la nación sobre la base del sacrificio de sangre. Una vez al año, y le tenían hasta campanitas puestas en sus vestidoras sacerdotales y una cuerda amarrada, porque si Dios lo derribaba allí, lo tenían que arrastrar y nadie podía entrar a sacarlo. Pero nota esto, cuando Jesús muere, ese velo es rasgado en dos, es separado, es abierto, abriendo una puerta de acceso a Dios. Lo que usualmente nosotros escuchamos es un lado de la moneda, que ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y es cierto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, al trono de su gracia, para recibir misericordia, gracia y el oportuno socorro. Pero eso es solo la mitad, un lado de la moneda. Hay otro lado que yo creo que todavía es muy importante. Y es el lado de que no solamente nosotros tendríamos acceso a Dios, Dios podía salirse de allí. Dios ya no estaría confinado a un solo espacio. Dios podía ahora correr al corazón de cada creyente y hacer un templo, un santuario en su espíritu. Y eso es precisamente lo que hace. Y dice que cuando eso sucede hay temblor y todo se mueve y se rompe. Yo pienso que era que Dios tenía prisa de salir y llegar al corazón de los creyentes. Porque mira esto. Eso significa que ahora todo creyente es templo del Espíritu Santo. Que la misma presencia de Dios, por lo menos una porción de esa presencia espiritual, por decirlo así, Dios está en nosotros. Y Cristo mora en nosotros. El Cristo morador está en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y esa es una puerta abierta donde tú puedes tener comunión con Dios. Y tú puedes buscar a Dios y adorarle y bendecirle donde quiera que tú estás, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Por supuesto, eso nos resta el beneficio y la obligación, porque es un mandato divino, de reunirnos como iglesia y de esa manera crear una sinergia de unión y unidad, que cuando como iglesia oramos podemos mover de manera mucho más poderosa la mano de Dios. Pero también abre espacio y lugar para cada creyente puede experimentar la presencia manifiesta de Cristo cuando en su habitación privada, como dijo Jesús, cierra la puerta y se conecta con el Padre que está presente aunque invisible y podemos tener una comunión santa con Él. Ahora vivimos con puertas abiertas. Ahora tú y yo
Tenemos a Dios tan cerca de nosotros, más cerca del piso donde ponemos los pies, más cerca de la piel que cubre nuestros cuerpos, más cerca que la sangre que circula por tus venas. Jesucristo está en ti y Él ha llegado allí para quedarse. Él te dice, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él ha venido y está allí por la eternidad. Y nosotros podemos entonces salir a cumplir la labor de Cristo. Porque así como el Padre estaba en Él, ahora el Padre y el Hijo están en nosotros. Jesús ha venido a hacer morada con nosotros. Y el Cristo morador nos abre puertas de acceso a ese glorioso Padre. Qué maravilloso es el tema de la resurrección. La resurrección nos anuncia que no importa lo que esté pasando allá afuera, no importa las terribles noticias que nosotros escuchamos allá afuera, tenemos a un Cristo morador que está en nosotros, que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Y eso, amados hermanos, bendito Espíritu de Dios, son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Salvación, redención en la cruz, pero ahora una esperanza viva en nosotros por medio de la resurrección de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder celebrar la resurrección de Cristo entre los muertos. Qué bueno es saber que Él ha abierto un camino amplio para nosotros venir hasta ti, por medio de la sangre que Él derramó en el Calvario. Qué bueno es saber que tú nunca te das por vencido con nosotros, que tú nos escogiste desde antes la fundación del mundo y nos pusiste en Jesucristo, Señor. Y ahora que hemos entregado nuestra vida a Dios, eso se ha cristalizado en el momento presente. Y estamos en Cristo Jesús, donde hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero también, Señor, hemos sido bendecidos aquí ahora con la presencia, el poder y la paz de Cristo, con su pureza, con su gracia, con su provisión, con su protección y con su poder. Padre, yo te pido por mis hermanos que escuchan este mensaje. Oh Señor, álanos con cuerdas de amor. Pon a un lado la vergüenza, la culpabilidad, todo lo que pueda haber en nosotros, el temor, la ansiedad, y permítenos acercarnos confiadamente a tu presencia, no por nuestros propios méritos, sino por la rectitud, la justicia, la piedad, la santidad que Cristo ha puesto en nosotros, la que Él tenía, porque hemos sido revestidos de su justicia, de su rectitud. Y ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente, conscientes de nuestros errores, defectos y pecados, pero podemos venir ante tu presencia y ponerlos todos ante tu altar y recibir perdón inmediato cuando confesamos nuestros pecados y una limpieza total. Levántanos con grandes misericordias y empodéranos para vivir la vida que tú tienes para nosotros, porque hay buenas obras que tú has preparado de antemano ahora que estamos en Cristo, para que nosotros andemos en ellas. Prepáranos para cumplirlas y danos una fresca y nueva unción en este glorioso día de tu resurrección, que es todos los días, porque Cristo está vivo hoy y para siempre. A ti sea la honra, a ti sea la honra, a ti sea el poder. Magnificamos y glorificamos tu bendito nombre. Y gracias que en Jesucristo tenemos un mediador sentado a la diestra del Padre, que ora e interceda por nosotros día y noche. A Él también sea la gloria y la honra, Padre. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Amados, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les enviamos como es de costumbre con esa preciosa bendición de número 6. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendición. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender,
Cristo eres tú, Cristo eres tú. Oh, creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Oh, con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer.
testimonio de tu gran poder, de lo que puedes hacer. Oh, no hay nada que no pueda hacer. Oh, no hay nada que no puede hacer. Todo es posible en ti, no hay nada que no pueda